Siéntalo. Sí. Buenos días a todos. Ahora gozan en el cielo las almas de los santos que siguieron en la tierra las huellas de Cristo y, porque lo amaron hasta derramar su sangre por él, con Cristo se gozan eternamente. Hoy celebramos la memoria de los hermanos doctores santos Cosme y Damián, mártires. Ellos fueron médicos. Cosme y Damián sufrieron el martirio en Alepo, actualmente el país de Siria.
Desde el siglo IV se realizaban tantos milagros sobre sus sepulcros, sobre sus tumbas, que la leyenda los empezó a considerar como los médicos que curaban gratuitamente. Así su culto no tardó en difundirse por todos los países del Mediterráneo. Así pues celebramos hoy la memoria de los hermanos mártires santos Cosme y Damián, que fueron médicos de profesión. La intención de esta Eucaristía, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es por nuestros difuntos, de todos ustedes, por los difuntos de las redes sociales, por el eterno descanso de María de la Luz Rosales Salas en su novenario. Paquito Ramírez era su cumpleaños, Carmen Vera era su cumpleaños, lo mismo de Eva Ramírez, Casilda Sobrado en su novenario, Carlos Alejandro Malta Plasencia, María de la Luz Rosales Salas, Isabel Arellano Zavala y ánimas benditas del purgatorio, para que todos ellos gocen de Dios, por sus familias, quienes están en proceso de duelo. Pedimos por todos nuestros enfermos, especialmente los que padecen de cáncer, por nuestro tío el padre José Fernández Valencia, por María de los Ángeles Fernández Martín, por Jorge Luis Hernández Becerra, Santiago Allende, María de la Paz, Marina de la Paz, Juan Pablo Viveros, Francisco Javier Ramírez Telles, para que salga bien de su operación, por los doctores que lo van a operar, por las intenciones, necesidades de Denise Ramírez Calderón, para que le vaya bien, por Nicole y Rosalinda Blanca Rivera, por las intenciones de las familias Martínez Pérez, Gaona Varias, Villanueva González, Mireles, en acción de gracias a Dios por el cumpleaños de María de la Luz Figueroa, por la campaña de los 40 días en favor de la vida. Pedimos a Dios también por las intenciones de ustedes. Dispongámonos pues en la presencia de Dios, pidiendo perdón de los pecados que todos cometemos en nuestra vida cotidiana. Cada quien sabe en qué le hemos fallado a Dios. Le pedimos perdón, tú que te has manifestado a los pueblos, Señor, ten piedad. Tú que, luz que brillas en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que hace de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Padre, proclamamos tu grandeza al celebrar la memoria de tus santos mártires Cosme y Damián, porque a ellos les diste el premio de la gloria eterna y a nosotros nos proteges con tu maravillosa providencia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos la palabra de Dios. Del libro de Esdras. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra.
Así, los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción, conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad, celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron, pues, la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Qué alegría sentí cuando me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Y hoy estamos aquí, Jerusalén, jubilosos delante de tus puertas. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. A ti, Jerusalén, suben las tribus del Señor, según lo que a Israel se le ha ordenado, para alabar el nombre del Señor. Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Gracias. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús, su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba, porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él le respondió, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Les recuerdo, estamos en la semana de la Sagrada Escritura, en el mes de la Biblia,
Y hay muchas personas que pudieran venir al templo, al curso, no todas las iglesias se dan curso de Sagrada Escritura. Yo les invito a los que puedan y vivan por aquí cerca, anímense, vale la pena. Hoy estamos en un tema muy delicado. Para muchos hermanos protestantes, este texto y hay otro en donde dicen, ya ven, la Virgen María no era virgen. Miren, hay que situarnos en el contexto histórico. Si nos dieran hebreo y griego como materia obligatoria para estudiar la Sagrada Escritura, y si los hermanos separados o protestantes estudiaran las fuentes de los idiomas, no dirían tonterías. Recuerden que el arameo y hebreo son idiomas muy pobres. La palabra hermano tiene varios significados según el contexto de la Biblia. En la misma Sagrada Escritura yo anteriormente le decía, miren, por ejemplo, en el Génesis, Abraham le dice a su sobrino Lot, en algunas veces le dice hermano, en otras le dice hijo, pero ahora a su sobrino, familiarmente hablando. Lo que pasa es que recuerden que el hebreo arameo es un idioma que no tiene mucho vocabulario. Hay muchas palabras en el contexto familiar que no existen. Podemos poner un ejemplo sencillo. En español, a los papás de la novia, de la esposa, del esposo se le llaman suegros. En francés, a los suegros se le dice el bello padre, la bella madre, la belle mère, le beau père, la belle sœur, la bella hermana. En inglés, suegro se dice father-in-law, padre de ley, mother-in-law, madre de ley, brother-in-law, hermano de ley. Todo idioma tiene sus costumbres, su idiosincrasia, su contexto. Y lo malo de los hermanos separados que luego traducen literalmente. Y si ustedes han estudiado un idioma, es mejor ir al país para aprender lo que a mí en lo personal me molestaba mucho, los modismos, cómo me desesperan. Cuando uno estudia aquí un idioma y va a otro país y empiezan los modismos, uno empieza a traducir y no entiende. Lo mismo sucede en hebreo y arameo. Tienen sus modismos. Y la gente no puede leer literalmente la palabra de Dios tal cual. Y vienen los problemas. Ahí está. Si la Santísima Virgen María hubiera tenido más hijos, en el momento de la cruz, Cristo hubiera dicho a sus hermanos, les encargo a nuestra madre. En la antigüedad lo que más importaban a los hijos en una familia eran a sus padres ancianos. Era lo fundamental en el contexto sociológico de aquella época. En la actualidad parece mentira y triste cómo en muchas familias han estado abandonando a su padre o a su madre. Como dice una frase muy bien, una madre tiene tiempo para 10, 14, 8, 7 hijos, pero cuando los hijos ya son grandes, están casados, no tienen tiempo para cuidar a su madre. ¿Y cuántas veces en la misma familia sucede que a la hermana, si es soltera, o a la hermana más allegada, o una muy rara vez la cuñada o el cuñado se acomida a cuidar a su suegro, a su suegra, la familia se desentiende. Pero cuando se mueren, son los primeros en pelear la herencia. Tristemente. Y a veces lo más doloroso es gente muy persinada o muy católica. Gente que luego dicen las personas, mira, nunca falta misa diario, pero con la familia ni se hablan, se odian, resentimientos. Por eso dice Cristo, mi madre y mis hermanos, no es que Cristo reniegue de su fe o de su familia política o natural, amplía el sentido de familia
Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Ya lo decía San Jerónimo, traductor de la Sagrada Escritura, de nada sirve que ustedes o yo andemos pidiéndole a Dios con nuestros labios que nos ayude si nosotros no ayudamos a los demás. Y Dios ve el corazón, no las apariencias. A veces nos da mucho coraje. Obviamente en la familia hay muchos encajosos que nunca faltan, pero como dice un dicho por ahí, lo que no se hace por amor no sirve de obligación. Dios nos va a tomar cuentas a todos, a cada uno. Y no crean que porque uno es sacerdote u obispo o monja, ya tenemos la salvación segura. Santa Teresa de Ávila, esa gran reformadora del siglo XVI de España, de los conventos de clausura, que se habían convertido moralmente, se habían echado a perder. Recuerden que en aquella época los reyes, la gente rica, cuando se alejaban de la política, se iban a los conventos y vivían como hoteles. Muchas monjitas pues aprovechaban el convento para servir a la gente rica y se perdía el ambiente de oración, de silencio, de un ambiente de fraternidad. Y era como quien dice un hotel, y atendiendo a la ex reina o a tal persona rica, pues ya comían más, mucho mejor que su propia familia. Y se perdió los principios espirituales de los conventos de clausura. Y Santa Teresa de Ávila en el siglo XVI pues tuvo que poner orden en todo eso. Y así sucede en todas las familias. Por eso Jesús hoy nos recuerda, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Conclusión, les pido también no juzgar a los demás. Ustedes y yo vemos las apariencias, no el corazón. Y muchas personas actúan no por su propia voluntad, sino por situaciones diferentes. Vivimos una sociedad de mucha decadencia moral y espiritual. Y antes de juzgar a los demás, no vale la pena, es perder el tiempo. Acuérdense lo que decían antiguamente, mucha gente a nivel político, social, económico, familiar, decían, ante la sociedad, virtudes públicas y vicios privados. Caras vemos y corazones no sabemos. Pidamos a Dios por el Papa Francisco, recordamos a nuestros difuntos, gocen de Dios, María de la Luz Rosales, Paquito Ramírez, Carmen Vera, era su cumpleaños, Eva Ramírez, Casilda Sobrado, Carlos Alejandro Malta, María de la Luz Rosales, Ánima Bendita del Purgatorio, Isabel Zavala. Pedimos por todos nuestros difuntos, de todos ustedes y por todos los que nombré al principio de la Eucaristía. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y será para nosotros pan de salvación. Siempre, Señor. Esto significa la unión de Dios y la humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, él será para nosotros bebida de salvación. Seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, por esta Eucaristía que estamos celebrando en la memoria de los santos mártires, hermanos Cosme y Damián, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Oremos. Al conmemorar la muerte dichosa de tus justos, te ofrecemos, Padre, aquel mismo sacrificio en el que tuvo su origen todo martirio. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Recuerden, hoy rezamos el prefacio de los santos mártires. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre en todo lugar, Padre Santo y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, tú les otorgas la firmeza de la perseverancia y les concedes la victoria en la batalla. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo, la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques esos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por todo el mundo, con el Papa Francisco, nuestro obispo, Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a nuestros difuntos de todos ustedes, por los difuntos de las redes sociales. En esta mañana te pedimos por su eterno descanso de María de la Luz, Paquito, Carmen, Eva, Casilda, Carlos, Alejandro, María de la Luz, Isabel, ánimas benditas de purgatorio, a quienes has llamado de este mundo a tu presencia. Concédeles a todos ellos que, así como han compartido ya la muerte de Cristo, también compartan con Él la vida eterna. Ten misericordia de las necesidades y problemas e intenciones que nombré al principio de la Eucaristía, por las intenciones de los presentes, de los que nos están viendo en este momento o después de las redes sociales. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los santos mártires, Cosme y Damián, en cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo
con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos a Dios nuestro Padre con la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Démonos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ese es Jesús, el Hijo de Dios, convertido en pan para pecadores. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno, pero una sola palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos de pie, por favor. Padre, conserva tus dones en nosotros y haz que lo que de tu bondad recibimos en la conmemoración de los santos mártires Cosme y Damián sea para nosotros fuente de salvación y de la paz. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Les recuerdo que hoy seguimos la semana bíblica de 7:30 a 8:30 aproximadamente. También les recuerdo, hablando del Evangelio, que en la antigüedad se decían hermanos todas las personas que pertenecían a un mismo pueblo, sea pueblo judío, pueblo árabe u otra nacionalidad, se decían hermanos por pertenecer a un mismo pueblo, a una nación. Lo mismo que decían hermanos cuando pertenecían a una sola religión o costumbres igual. Era otra manera de concebir la fraternidad, no solamente de familia, era un poco más amplio. En la actualidad es otra mentalidad. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Vayamos de paz con alegría a dar testimonio de nuestra fe, cumpliendo con nuestros deberes y obligaciones cotidianos. Nos encomendamos a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María de Guadalupe y Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Buenos días, que les vaya bien.